arteriosclerosis. Bueno, antes de estar casándolo, hipotensión arterial. Más que todo tiene hipotensión arterial también, vamos antes de eso, ¿no? La hipotensión arterial tiene su importancia. Más que todo, los pacientes que tienen hipotensión arterial, más que todo, tienen sus síntomas. Por eso usamos hipotensión postural. Pacientes de edad, pacientes deshidratados, pacientes que toman algunos medicamentos, entonces les baja la presión. Y especialmente pacientes de edad, siempre la presión tiene hipotensión arterial. Entonces, por esa razón, a los pacientes tenemos que tomar posición parado, 3 minutos tiene que pararse y tensión arterial. Primeramente echado, puede ser, digamos, 100 sobre 70, pero en parado la presión no va a ser 100 sobre 70, puede estar 85 sobre 50, entonces por esa razón entonces tiene sus nicotinas o sus síncopes, toda la opción. ¿Por qué? Dice la opción, cuando me paro, 500 a 800 ml se va la sangre a los miembros inferiores, entonces ahí prácticamente se estanca la opción, entonces ese es el esto. Entonces es frecuente la cuestión que ustedes van a encontrar, he tenido desmayo. Entonces tendrás que hacer una buena anamnesis, se toma algún medicamento que hace, o está con signos de deshidratación, o ha tenido diarreas, vómitos, sudoraciones, que la cuestión, entonces por esa razón. Ahora también pacientes con enfermedades degenerativas, como digamos ya crónicas, también pueden tener hipotensión postural. Pacientes diabéticos ya avanzados llegan también a eso, a la hipotensión postural, ¿no? Y después el otro es el pulso arterial. Tiene su importancia la cuestión. Si no tienes intenciómetro en estetoscopio, solamente con tu mano la acción, vamos a la acción del pulso. Si hay buen pulso regular, todo, quiere decir que realmente el paciente está bien, no está chocado, no va a pasar nada, está rítmico todo la acción, ¿no? Entonces, eso hay que saber. Entonces, tomar esas presiones, prácticamente hay diferencia entre persona joven y persona de edad, la cuestión. Básicamente el joven es blando, liso, rectilíneo, mientras el paciente de edad es dura, ¿no? Por su arteriosclerosis, ¿no? Una especie de un cordel o palpar un tráquea de un pollo, dicen todo, entonces tiene receptores también. Entonces también tiene su importancia para ahora en qué lugares puedes tomar fuera de la arteria radial, la cuestión, entonces las presiones arteriales, la cuestión puedes tomar en la braquial, puedes tomar, digamos, en la axilar, puedes tomar, digamos, en la carótida, puedes tomar, digamos, en la femoral, poplitea, tibial, posterior, media, toda la cuestión. Ahora yo les pregunto la cuestión, me imagino ya han llevado, y si hay un paro cardiorrespiratorio, ¿dónde ustedes tomarían el pulso arterial? ¿Dónde? ¿Qué se llama eso? Carótida es la central, es más de mayor calibre. Y si no fuera eso, ¿dónde más? La femoral. Femoral. Son preguntas del examen también. Es lo que tienes que hacer, porque esto no le vale la cuestión. No le vale la cuestión. Yo quiero las otras arterias, la cuestión. ¿Sabes? Entonces, tiene su importancia. Entonces, el pulso arterial, conocer anatómicamente el trayecto de la arteria, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis es nombre genérico de un grupo de afecciones que incluyen arteriosclerosis, medioesclerosis, Munkenberg, y esclerosis o fibrosis senil de personas mayores, de los grandes vasos, teniendo una denominación común, presencia de las alteraciones que culminan en el endurecimiento de las paredes arteriales o de las arteriolas, se endurecen. La arteriosclerosis se caracteriza por la formación de placas de ateromas en la capa íntima de las arterias de diferentes regiones. Pueden ser en
en la aorta, en las carótidas, puede ser en las arterias cerebrales, las coronarias, arterias renales, mesentéricas y femorales, pudiendo obstruir en forma parcial o total de la arteria, ¿no? Es arteriosclerosis. Medioesclerosis, Munkenberg, Munkenberg, ¿no? Munkenberg, entonces, se caracteriza por la presencia, ojo, por la presencia de fibrosis y frecuentemente calcificado la túnica media de las arterias, mediano calibre. Pueden ser arterias radiales, pueden ser braquiales, temporales, popliteas y uterinas. En medioesclerosis no hay lesión en la capa íntima, ni reducción del lumen vascular. En este tipo de arteriosclerosis no ocurre obstrucción de los vasos comprometidos, pero fibrosis senil, pacientes de edad, fibrosis senil, está fibrosado, de las grandes arterias tienen su sustrato anatómico el aumento del tejido fibrosis en la pared arterial, lo que resulta es la pérdida de la elasticidad, ¿no? La persona joven tenía elástico, ahora está perdiendo su elasticidad, sin alteraciones de la capa íntima, por lo cual hay reducción del volumen arterial. Eso es lo que ocurre. Hablaremos de arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Este aterosclerosis, la aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis de etiología multifactorial, ocurre como una enfermedad degenerativa de proceso inflamatorio crónico de estas arterias o de la pared arterial con depósito de sustancias lipídicas, o sea, los lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos, todo eso, ¿no? Esos lípidos en el plasma, como colesterol, restos celulares, plaquetas, fibrina, calcio, todos se juntan para formar aterosclerosis o la formación de placas aterosclerosis, que estos obstruyen gradualmente el lumen de la arteria. Estas placas de aterosclerosis pueden complicar, digamos, es una arteria, aquí está placa de aterosclerosis. Estas placas de aterosclerosis pueden complicar, ¿no es cierto?, en hacerse fisuras o rupturas de esas placas, ¿cierto?, constituyendo formación de un trombo ahí, un trombos plaquetarios. Entonces aquí se ha fracturado, se ha fisurado un trombo inmediatamente y se pega, y con mayor razón todavía puede obstruir. Y algunas veces se fragmenta, entonces los fragmentos en forma de émbolo puede obstruir las ramas pequeñas las ramas pequeñas, digamos, pueden ser las coronarias, cerebrales, etcétera. Pueden obstruir en forma parcial o total el lumen de la arteria, o embolizar, hemos dicho, provocando obstrucción de la misma arteria u otras arterias más distales, digamos. ¿So? Su principal expresión clínica de la aterosclerosis son los fenómenos isquémicos, pueden producir isquemias o infartos, ya sea a nivel del corazón, a nivel cerebral, en los riñones o de las extremidades, ¿ya? La enfermedad afecta preferentemente la aorta, la bifurcación, origen de estas arterias de gran calibre, también las arterias coronarias, las carótidas, ¿no?, y también las arterias cerebrales. De ahí vienen, digamos, accidentes cerebrovasculares,
renales, femorales y mesentéricas. El mesenterio también hace infarto mesentérico, puede la cuestión. La formación de estas placas ateroscleróticas pueden iniciarse por mutaciones genéticas, o sea, pueden ser, digamos, hereditarios, genéticas, o en presencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hemos dicho ya, hipertensión arterial, diabetes, paciente obeso, etcétera, ¿no es cierto? Factores de riesgo, más hay posibilidad de estas placas ateromatosas permanezcan algunas veces asintomáticas. Ahí puede estar asintomáticas, cualquiera puede tener, pero hay pocos, la cuestión que pueden fragmentarse, fisurarse, sobre eso puede añadirse los trombos, la opción, ¿no es cierto? Entonces pueden estar asintomáticos durante muchos años, o toda la vida, la cuestión, ¿no es cierto? La aterosclerosis representa primera causa de muerte y la incapacidad laboral de una persona, ¿no? En todo el mundo desarrollado. Se calcula que es responsable un 50% de todas las muertes en el mundo occidental por esta aterosclerosis. Factores de riesgo para la aterosclerosis, factores de riesgo son hereditarios, la alimentación, exceso de grasa, sedentarismo, hiperlipidemia, personas que tienen hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos, todo alto, paciente hipertenso, diabetes mellitus, obesidad, alcoholismo, ¿no? Y también infecciones por clamidia pneumoniae, eso también se habla. Ahora, las manifestaciones clínicas, estos pacientes que tienen, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o cuadro clínico? La enfermedad que se presenta es asintomática hasta que ocurra obstrucción parcial o total de las arterias que provocan ya sea isquemia del organismo en un determinado territorio, ¿no? También enfermedad coronaria, entonces ahí por la obstrucción hay angina de pecho, angina inestable o infarto agudo de miocardio. Mientras accidente cerebrovascular, ACV o ictus isquémico, llaman, está bien la cuestión. Entonces prácticamente puede fragmentarse y obstruir a las arterias a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Por el polígono de Willis. Entonces ahí ACV, isquémico la opción. Porque embólico es otro, sale del corazón, el émbolo. Estos son aterotrombóticos la opción. Entonces es otro. Y ahora el otro es hemorrágico, pacientes hipertensos, la rotura de los aneurismos, etc. Enfermedad renovascular. Puede haber estenosis en las arterias renales y ahí se origina hipertensión arterial, ¿cierto? O puede ir a una insuficiencia renal por nefroangioesclerosis, ¿cierto? Todo paciente por estos aterosclerosis, porque con la hipertensión arterial más se asocia, entonces llegan a una insuficiencia renal crónica y estos pacientes están en hemodiálisis, diálisis peritoneal, etc. También isquemia arterial crónica en miembros inferiores, extremidades inferiores, entonces ahí obstruye, de ahí la cuestión, hemos dicho que existe, digamos, por esas obstrucciones, esos síntomas que obstruyen la cuestión, y también el infarto mesentérico, la cuestión puede haber, ¿ya? Las principales enfermedades de las arterias es la aterosclerosis, que se debe estudiar separadamente de la siguiente manera. Síndrome de isquémico agudo. ¿En qué caso de isquemia aguda? Surge a consecuencia de la interrupción brusca del flujo sanguíneo para un segmento del organismo. ¿Ya? Embolia arterial. En la embolia arterial existe, dice, un 70% de los casos cardiopatías embolizantes. ¿Quiénes son esas cardiopatías embolizantes? Como estenosis mitral, insuficiencia mitral. También la cuestión, hay fibrilaciones auriculares, ¿no? Infarto del miocardio. Y ahí la cuestión, los émbolos van por la aorta, después llegan al cerebro, entonces ACV embólico, si se llama, ¿cierto? Otras causas, trombosis arterial, ya sean por traumatismos arteriales,
disección de la aorta, aguda de la aorta. Algunas veces también puede ser ligadura inadvertida de las arterias e intervenciones quirúrgicas. Muchos de la cuestión ha habido tumores o han operado tiroides. Algunos cirujanos que no conocen bien anatomía lo han ligado a la arteria de la visión, han rupturado la isquemia cerebral o infarto de la visión, inclusive ya una invalidez completa de la visión. Entonces, también algunos han ligado la visión de esas arterias. Ha habido, que se ha visto aquí mismo la visión. Sus manifestaciones clínicas dependen del área comprometida. Síndrome isquémico cerebral aguda, accidente cerebrovascular. Síndrome isquémico miocardio, angina de pecho o infarto de miocardio. Síndrome isquémico intestinal aguda, infarto mesentérico. ¿Ya? Y también síndrome isquémico en miembros inferiores. Entonces, hay obstrucciones ahí. También hablamos de síndrome isquémico en miembros inferiores, miembros inferiores. El cuadro clínico se caracteriza dolor en los miembros inferiores. Un 70% hay dolor, palidez de la piel, posteriormente hay cianosis, ¿no? La temperatura de la piel es fría, si lo tocas con el dorso de la mano, está fría, comparas con el lado opuesto, entonces fría, es un signo característico de la reducción del flujo sanguíneo. Entonces, en algún lugar de la cuestión, digamos en la arteria poplitea, si hay una obstrucción, pues no hay riego hacia la parte distal, la cuestión está frío, con dolor, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, si palpamos más arriba, hay ausencia de pulso arterial. Comparas con el otro, no hay pulso, la cuestión de pulso arterial, periférico distal a la obstrucción arterial, no hay pulso. La confirmación del diagnóstico a través de ecografía Doppler. Con eso la cuestión puedes diagnosticar inmediatamente y darás al tratamiento. Mientras el síndrome isquémico crónico de los miembros inferiores, ya de pacientes diabéticos, pacientes de edad, pacientes, todo puede haber eso, ¿no? La forma de aparición es insidiosa, con la disminución progresiva de la irrigación sanguínea a un determinado territorio, ¿no? Territorio del organismo, es provocada por la obstrucción de la luz arterial, ¿no? La luz arterial por arteriosclerosis, puede ser por arteritis, fístula arteriovenosa y compresión extrínseca por neoplasias de afuera, ¿no? También puede ocurrir en obstrucción de la aorta terminal. El paciente refiere una claudicación. Hemos dicho en miembros inferiores hay claudicación intermitente, ¿no es cierto? Le duele, se sienta, le alivia el dolor, otra vez camina, otra vez el dolor, en ese plan, ¿no es cierto? Y también, entonces, esto es frecuente. Cuando hay isquemias graves, ocurre dolor en reposo, además adquiere una coloración cianótica. Frecuentemente aparecen áreas de necrosis de la punta de los dedos, la inclusive más, terminando estos pacientes en amputación. Los amputan para allá, pues ya están necrosados todo. Amputación del segmento distal del miembro inferior necrosado. El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico, ¿no? No hay pulso arterial, está ahí frío, no hay pulso, todo. Entonces ya con la clínica se ha diagnosticado y te ayudas con ecografía Doppler. Entonces, esto es frecuente también en pacientes de edad, pacientes diabéticos, pacientes que tienen hiperlipidemia, etc. ¿Aló? Luego hablaremos también de las enfermedades de las venas también. Quizá prácticamente dentro de la patología, pero lamentablemente todo esto, si no les han preocupado en semiología, está, pues tenemos que ver la cuestión de las enfermedades de las venas, ¿no? Entre las enfermedades de las venas vasculares venosas destacan varices de miembros inferiores. Está presente en un más del 40%, más que todo ataca al sexo femenino, ¿no? Más de 40 años, puede haber trombosis venosa profunda, su incidencia es alta, principalmente después de intervenciones quirúrgicas,
pudiendo acompañarse de embolia pulmonar, ¿no? Entonces, todas las varices nos puede embolia pulmonar con elevadas tasas de mortalidad, la cuestión, ¿no es cierto? Por esa embolia pulmonar. Con complicaciones tardías como eczemas, puede haber trombosis venosa profunda, úlceras varicosas que se hacen ahí, ¿no es cierto? Secuelas tardías de trombosis venosa profunda. Estos varices en miembros inferiores consisten en dilataciones venosas permanentes con alteraciones de sus paredes, alteraciones de las válvulas, ¿no es cierto? Y de su función. Clasificación: se clasifican varices primarias y varices secundarias. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Qué hora? Yo creo que con esa entonces, se dividen o se clasifican en varices primarias y también las secundarias. Entonces, estas varices primarias también son esenciales o idiopáticas, que no se sabe la causa, ¿no? Algunos dicen es componente hereditario la cuestión, si mis padres han tenido dos varices, probablemente también. Las secundarias prácticamente de posparto, por la posición, el trabajo mismo, la cuestión, soy odontólogo o los policías que están más parados, entonces por ahí prácticamente tienen estas varices. O algunos también pueden tener fístulas arteriovenosas, ¿no? El aumento de presión de las venas en aquel territorio. Hay factores de riesgo también, ¿no? Profesión que exige esfuerzo físico, los cargadores especialmente. Profesión que exige posición ortostática en periodos prolongados, pueden ser porteros, cocineros, odontólogos, etc. También puede ser por constipación, uno de los factores es constipación o estreñimiento también, entonces es la causa secundaria, ¿no? La obesidad, gestación, ascitis voluminosa, que dificulta el retorno del inserto, más que todo comprime la vena cava inferior. Uso de medicamentos como anticonceptivos orales también son causantes. Es frecuente presencia de varices en personas de la misma familia, indicando la existencia de factor genético. Las manifestaciones clínicas: primeramente hay dolor, para aquellos que tienen varices, dolor, un peso en las piernas, alivia con el reposo, con la elevación de los miembros inferiores. Además de eso, no solamente hay dolor, también hay como edema por las tardes, ¿no? También puede haber prurito en toda esa zona. Ulceraciones, úlcera crónica en las piernas o en los pies, lesiones eczematosas, también puede haber edema después de permanencia por largo tiempo en posición sentado o de pie, parado. Hay también en esa zona hiperpigmentación, se vuelve negruzca la cuestión de los pacientes que tienen sus varices. También puede haber cicatrices, celulitis también es frecuentemente, y también hasta hemorragias que puede haber. Diagnóstico: aquí cuadro clínico o historia clínica más exploración física, la cuestión estamos viendo hoy, mediante la inspección y palpación, la cuestión, ¿no es cierto? Ahí no percutimos, ahí no auscultamos, nada que ver, ¿no es cierto? En caso de varices se debe realizar la prueba de Trendelenburg, ¿no? Elevarlo, puede diagnosticarse el reflujo de sangre. Paciente de culto dorsal con elevación vertical de la pierna, con el cual las varices se van a vaciar. La complicación de estas varices siempre es trombosis venosa profunda o tromboflebitis, ¿no? Tromboflebitis frecuentemente en personas encamados o personas que están en reposo prolongado, ya sea por cirugía o enfermedades crónicas como, digamos, accidente cerebrovascular, insuficiencias cardíacas, etcétera, ¿no es cierto? Y esos entonces aquí son frecuentemente. También hay signo de Omans. Es pregunta del examen. Signo de Omans. Este signo de Omans, dolor en la pantorrilla, al tratar de realizar dorsoflexión del pie
o bien también puede haber el signo de olor. También otros signos es olor. Este signo de olor, ¿no? Dolor a la palpación de la musculatura de la pantorrilla, ¿no? Entonces, esta es una patología muy frecuente y complica con la muerte prácticamente. Lo que vamos a ver es trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. ¿So? Este trombosis venosa profunda prácticamente se origina a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la pantorrilla, de las venas profundas, en un 90%. Entonces, esta trombosis venosa profunda consiste en la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas, principalmente en miembros inferiores, al nivel de las pantorrillas en un 90%, y en la pelvis, generalmente acompañado de inflamación de la pared vascular, tromboflebitis, causando obstrucción del retorno venoso. Si no es tratado, el coágulo puede fragmentarse y desplazarse a las ramas de la arteria pulmonar, causando embolia pulmonar. O sea que, digamos, la vena está aquí en miembro inferior. Entonces, aquí está el trombo prácticamente. Está pegado a la pared de los miembros. Pero este trombo, ahí está. Entonces, la sangre que quiere retornar dificulta el retorno. Entonces, más abajo, entonces, hay aumento de presión y los capilares pulmonares, en vez de salida de líquido, hay edema en la parte distal. ¿No es cierto? En estos casos sería un solo miembro, frecuentemente, claro. Siempre si es bilateral pensamos en otra cosa. Si me dicen la cuestión de que es un solo lado, entonces prácticamente estamos frente a una trombosis venosa profunda. Pero ahora el problema, este trombo puede desprenderse, un fragmento puede desprenderse, entonces ya viaja por la vena cava inferior, llega a las cámaras derechas, luego a la arteria pulmonar, y una de las ramas obstruye, entonces haciendo embolia pulmonar, que es mortal prácticamente para el paciente esto. Entonces, o mejor digamos, mecanismo fisiopatológico, la formación del trombo, hay una triada, Virchow, esa palabra no se vive, Virchow. Es pregunta del examen también. La triada, ¿en qué consiste esta triada de Virchow? ¿No? Esta es venosa, más lesión endotelial vascular, más aumento de coagulabilidad sanguínea. Tres cosas. Las causas del factor de riesgo para esa trombosis venosa son los siguientes. Inmovilización, ¿no? Hospitalización por tiempo prolongado, cirugías mayores, recientes, ¿cierto? Obesidad, episodios previos de trombosis venosa profunda. Ha tenido ya sus episodios, ¿no? Traumatismos en miembros inferiores, más que todos los cirujanos o traumatólogos producen también la cuestión. Para ellos se les complica con esto. O también la cuestión, un traumatismo, digamos, un objeto que me puede caer, entonces también es otro causante de ello. Viajes por vía aérea o vía terrestre por más de 4 horas. Entonces, esa gente que viaja o que tiene miedo o que tiene ya sus varices, entonces utilizan medias elásticas, o algunos utilizan sus anticoagulantes antes del viaje, todo el viaje, ¿no? Y también, si es posible, uno les enseña a hacer ejercicios con miembros inferiores activos y pasen los movimientos, ¿no es cierto? Eso es. ¿Ya? Y también otro causante, pacientes poligúlicos. Para mí, en nuestro medio es por la poligluria, porque la mayoría somos poligúlicos, lamentablemente, los que vivimos aquí en la altura. Pues. También otro factor de riesgo es el embarazo, puerperio, la cuestión, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico también, la cuestión, cada uno son factores de riesgo. La cuestión. Sus manifestaciones clínicas de esas trombosis venosa profunda, algunos están asintomáticos, ¿no? Aumento de temperatura del miembro inferior comprometido, puede haber dolor, signo de Omans o signo de olor, puede haber edema del miembro inferior comprometido, es el signo más característico que observamos ahí, que aparece aproximadamente
y un 90% este edema en miembro inferior, con localización en la región inmediatamente por debajo de la trombosis venosa. El edema es intenso, con cianosis y isquemia, ¿no? Pues puede presentarse. Hay empastamiento de musculatura de la pantorrilla. Ahora llega al pulmón, hace tromboembolia pulmonar, entonces inmediatamente el paciente presenta su disnea en la acción. ¿Ya? Una disnea súbita, estando bien, ¿no? Una disnea existe con dolor torácico, algunas veces tos con expectoración hematoica, ¿no es cierto? Y muchas veces también hay taquipnea, taquicardia, que muchas veces confunde la cuestión esto con, digamos, infarto agudo del miocardio, ¿no? Y el cuadro se instala, se confunde con una neumonía. También hay fiebre, dolor, fiebre, tos, porque está explotando sangre en la acción, ¿no es cierto? Entonces, muchos neumólogos lo tratan como una neumonía, están preverlos frente a una tromboembolia o embolia pulmonar. Entonces, este cuadro es muy frecuente aquí en nuestro medio de la acción. Como exámenes complementarios, ¿qué hago en la acción? Aquí, la ecografía Doppler. Este Doppler detecta trombos, también en vena cava inferior, en las ilíacas, etc. O si no estoy conforme con dio negativo, digamos, ecografía Doppler, tengo flebografía. Está indicado en caso de sospecha, no confirmada por ecografía. Entonces también ese examen que se hace, este es muy frecuente en la acción. Entonces, por esa razón, cuando examinamos aparato cardiovascular, nos interesa fascias, ¿no? Todo eso en el cuello que hay, entramos al tórax, pasamos al abdomen. En el abdomen, ¿qué va a encontrar? A la ascites, una insuficiencia cardíaca avanzada, y en los miembros inferiores, ¿qué va a encontrar? Digamos, puede encontrar estrombosis venosa profunda, las varices o obstrucción de las arterias en miembros inferiores, etc. Todo. Entonces, prácticamente para nosotros no solamente es ir pues la parte del tórax, la sección precordial, nada, la acción. Tienes que ir todo. ¿Alguna pregunta? No hay más. Entonces, no hay preguntas. ¿Quién es la que está reemplazando a su compañera? Bueno, para mañana, ¿qué hay? Rápido nomás. Hemos llegado tarde algunos compañeros y todos. No, yo estoy hablando de otra cosa, después me hablas de eso.